Mi segundo invitado llega al programa justo cuando hay en estos momentos en su país, en Venezuela, en 14 estados, un apagón. Mi segundo invitado fue en las elecciones 2013. En Venezuela, el alcalde con el mayor % de votos en todo el país. Ramón Muchacho, exalcalde del municipio Chacao 2013-2017. El gobierno de Nicolás Maduro ha emitido una orden de captura en su contra. Graduado de abogado en la Universidad Católica Andrés Bello, tiene además una maestría en gerencia en la Escuela de Negocios de la Universidad de Emory en Atlanta, estado de Georgia, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Ahora vive en el exilio. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Camilo, gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo y poder hablar de Venezuela. ¿Qué se sabe de ese mega apagón que han dicho las autoridades? Así es, bueno, porque las imágenes son dantescas, todo está oscuro. Así es, mientras que tú y yo estamos aquí hablando, en este momento buena parte del país está sin electricidad, cosa que lamentablemente no es inédita, más bien se ha hecho muy común en Venezuela. Son más de 14 estados, incluyendo buena parte del estado Zulia y de Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela, que además es la capital petrolera y energética del país para mayor... así es. Entonces, en este momento está ese apagón y te doy datos, por ejemplo, particulares. El hospital J.M. Los Ríos, que es el hospital de niños más importante de Venezuela. Vi las imágenes esta noche. Bueno, ya tiene más de 2 horas sin servicio eléctrico, por ejemplo, poniendo en riesgo la vida de niños. Entonces, ahora multiplica eso, de nuevo, por 14 estados, piensa en los hospitales, piensa en personas que necesitan estar conectadas a la electricidad para una bomba de oxígeno, cosas por ese estilo. Piensa en personas atrapadas en un ascensor, es decir... la delincuencia galopante y la violencia galopante que hay en ese país ahora oscura, es como... Viniendo acá, veía mensajes de algunos miembros del gobierno de los Estados Unidos hablando sobre los esfuerzos para colocar electricidad otra vez en algunas zonas de Florida afectadas por el huracán. Bueno, aquí es porque pasó un huracán. En Venezuela pasó una especie de huracán que comenzó hace muchos años con la revolución, con Hugo Chávez, y ahora la continúa Nicolás Maduro, y que ha generado estragos que no los generó la naturaleza, Camilo, los hemos generado nosotros mismos con las políticas equivocadas. Políticas donde las aplican, lo que hacen generar destrucción, pobreza y arruinar todo lo que tocan. Ramón, hablemos de la muerte del concejal opositor Fernando Albán, que sigue siendo noticia. Estaba detenido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, en Caracas. Gravita sobre el gobierno del peor modo posible esa muerte, pese a que el fiscal Tarek William Saab y el propio Maduro sostienen que Albán se tiró de un 10º piso. En su opinión, ¿cuál es el punto más débil de la versión oficial? Camilo, permíteme, este es un tema que nos afecta muy de cerca. ¿Usted conoció a Albán? Sí, Fernando era un compañero de partido en Primero Justicia, era concejal por el municipio de Libertador, pero además Fernando compartió no solamente conmigo, sino con todos nosotros las protestas, las marchas, las manifestaciones, foros, actividades y campañas. Hicimos campañas electorales juntos, en algunas perdimos, ¿Cómo era como persona en distancias cortas? ¿Cómo era? Muy sencillo, era una hormiga de trabajo. De hecho, él estaba a cargo de lo que llaman... justicia gremial, la llamamos en el partido, que es quienes organizan lo que llaman profesionales y técnicos a veces en otros países, y todo lo que son los gremios. Él era el enlace del partido con los gremios. Era el hombre que durante las campañas nos llamaba a los candidatos a alcaldes o a diputados o a gobernadores o al propio Enrique Capriles, candidato presidencial. Tenemos una actividad con los ingenieros, con los abogados, tenemos el apoyo de algunos gremios, o los gremios quieren presentar un proyecto para una autopista, para una carretera, para una planta, en fin. Ese era su rol, y era un tipo muy primero afable, muy educado, muy católico, muy cristiano, muy practicante. Por eso las versiones sobre su supuesto suicidio no encajan muy bien. Pero, déjame darte... Perdón, Ramón, supongamos que aun siendo muy católico, aun siendo un auténtico beato, supongamos que no encontró la salida y decidió suicidarse. Conozco más de un católico que se ha matado. Claro, por supuesto, pero... Ahora, al margen de eso, porque es pura especulación, claro, lo que dice el gobierno, yo quiero su opinión sobre lo que dice el gobierno. ¿Cuál es el punto más débil de la versión oficial? Déjame darte un poquito de contexto. Venga. Fernando Albán estaba libre hasta unos días antes. No es de estos presos que estuvo muchos años preso. Fernando estaba libre y vino a los Estados Unidos, fue a la ciudad de Nueva York con 2 propósitos: visitar a su familia, que está allá, y adicionalmente acompañar a Julio Borges y a otros líderes de dirigentes venezolanos en el exilio a varias reuniones en la Casa Blanca y en Naciones Unidas. Eso fue una gira exitosa, pero allí el gobierno lo marcó y esperaron su regreso a Caracas. Fernando regresó el viernes pasado a Caracas, hace 10 días, regresó el viernes, de nuevo estaba perfectamente en libertad antes de eso, y en el aeropuerto lo capturan, lo hacen preso.
se lo llevan al Helicoide, que es una cárcel política en donde está, por cierto, donde me condenaron a mí a ir a prisión y no fui porque salí al exilio. Fernando estuvo ahí el viernes, no se supo de él, el sábado, el domingo lo logra ver su abogado. El abogado lo ve el domingo y sale y dice, Fernando está bien. No lo han torturado, a diferencia de Juan Requesens, que un mes antes lo hicieron preso y lo torturaron. Cuando el abogado dijo, está bien, el abogado dijo, estado de ánimo, sí, hablé con él, está bien y no tiene, vamos a decir, no ha sido torturado. Está bien físicamente y anímicamente, está bien. Esto fue el domingo en la tarde. El lunes en la mañana amanece, entre comillas, suicidado, lanzado por un piso 10. Y el gobierno, salen dos voceros del gobierno a hablar, el ministro de Relaciones Interiores y el fiscal general, y dando dos versiones distintas, es decir, ambos hablan de suicidio, pero uno habla de que se lanzó por un baño y otro habla de una sala de espera, en fin. Comenzaron las contradicciones. Cuando tú empiezas a atar caos, cuando tú conoces a Fernando, cuando sabes que además ni siquiera es una persona que le dio tiempo, vamos a decir, a pasar un proceso depresivo, tenía pocas horas ahí, claro. Tenía pocas horas ahí y el domingo en la tarde estaba bien, el lunes amanece, entre comillas, suicidado. Luego el gobierno no deja ver el cuerpo rápidamente, es decir, está cercada la zona, lo toman, le hacen una autopsia que no está firmada por los médicos que regularmente hacen las autopsias en la morgue, sino por un médico comunitario. Entonces, ¿qué quiere decir un médico comunitario? Bueno, son médicos que están en Venezuela. A ver, hay desde los que han venido de Cuba a prestar algunos servicios, hasta en este caso de médicos comunitarios, médicos que se graduaron en escuelas o en universidades o centros educativos que el gobierno ha puesto a funcionar, pero que no tienen la preparación de un médico que se graduó, vamos a decir, que estudió 5 años en la escuela Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela. ¿Y esos hacen autopsia y la firma? Bueno, en casos como este sí. Entonces son irregularidades que se dan en el proceso y que lo que hacen es aumentar las dudas más que razonables que tenemos de que se trató de un suicidio. Todo lo contrario. Nosotros la oposición, mira, la oposición venezolana, que nos critican mucho porque tenemos distintos criterios sobre muchas cosas. Quiero hablar con usted después de eso, sí. Pero fíjate, si en algo la oposición ha estado unida es en condenar lo que para nosotros fue un asesinato producto de torturas a Fernando Albán, y que una vez que se produjo el asesinato, el gobierno trató de encubrirlo con la nefasta idea de lanzarlo desde un piso 10 de un edificio gubernamental, lanzarlo para simular un suicidio. ¿Usted sabe que hay en el piso 10 del SEBIN, de ese edificio? Bueno, el piso 10 que es... Bueno, una de las cosas que no está clara es qué podría haber ido a hacer Fernando Albán en el piso 10. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? No está claro, porque hay, bueno, lo cierto es que no hay calabozos, ni un sitio para presos. Entonces no está claro tampoco qué fue a hacer él. Hay una versión del gobierno según la cual él fue al piso 10 para ir al baño, y desde la ventana del baño se lanzó. A ver, esa versión cayó al piso luego. Voy a hacer de juez y parte, porque cuando la primera vez que me enfrento a la noticia digo, bueno, como en una prisión las ventanas abren hacia afuera. Ahora, si usted me dice que el piso 10 no es calabozo, se podría pensar, si fueran oficinas, que las ventanas abriesen hacia afuera. ¿Cómo pensar que un preso pide ir al baño y están en un calabozo y lo mandan a un piso 10 para ir a un baño? Pero además, otros presos políticos venezolanos han dicho públicamente en estos días que ya pasaron por ahí, los presos nunca están solos. Y cuando van al baño, van por lo menos con 2 funcionarios del SEBIN, que están allí en todo momento. Fíjate, Camilo, 2 cosas que es importante aquí tener muy claro. Primero, el preso es responsabilidad del gobierno que lo tiene preso, más en este caso que es un preso político injustamente detenido. En cualquier país, su responsabilidad, en cualquier país del mundo. Esa es su responsabilidad. Segundo, el régimen de Nicolás Maduro no solamente se ha hecho un experto en apresar y torturar y generar terror y miedo, sino que hay otra cosa que las dictaduras aprenden muy bien, que es cómo evitar que se le suiciden los presos. En Venezuela, quien está preso en el Helicoide, por ejemplo, esos presos no pueden utilizar zapatos con trenzas, no pueden utilizar hojillas para afeitarse, sino unas muy pequeñas, muy plásticas que les dan allí. Digamos, no hay forma de que se envenenen, de que se corten, no hay forma. Cuando en Venezuela se ha dado un suicidio, en los casos que se ha dado, ha sido... vamos a decir, bajo circunstancias muy extrañas. Las muertes que ha habido no han sido por suicidio. Por ejemplo, hace poco murió otro concejal de Primera Justicia, el año pasado, y era un concejal que tenía orden para ser liberado, no fue liberado, estaba enfermo, muy enfermo, y cuando el gobierno decidió liberarlo, murió menos de 24 horas después porque ya no había nada que hacer con su vida, porque se le negó la atención médica. Esas son las formas, los métodos que utiliza el gobierno venezolano contra los presos políticos. Naciones Unidas, la Unión Europea, la Conferencia Episcopal de Venezuela, grupos de derechos humanos, varios gobiernos han pedido a Maduro una investigación independiente sobre la muerte de Albán. Tengo que ir a comerciales. ¿Esa investigación independiente será alguna vez? Es difícil. Si ni siquiera los inspectores de derechos humanos de OEA o Naciones Unidas han podido entrar a ver la catástrofe humanitaria que es Venezuela, difícil pensar que el gobierno se someta a una investigación independiente cuando es el autor de un hecho abominable.
Publicidad y regresamos enseguida. La muerte del concejal opositor venezolano Fernando Albán, vista por uno de sus compañeros de partido, el abogado Ramón Muchacho, que está esta noche acá en Camilo. Ramón, el legislador opositor Juan Miguel Mateus aseguraba el 9 de octubre pasado que Albán fue víctima de torturas con asfixia, con una bolsa en la cara por inmersión en un barril de agua. Muchos han repetido esa versión. Yo no tengo manera de manera independiente contrarrestar esa versión, y ya sabes que en CNN, si no podemos de manera independiente contrarrestar y verificar esas versiones, pues las tomamos con mucho recelo. Mi pregunta es, ¿cuáles son las pruebas para hacer una afirmación tal y tan contundente? Así es. Esas son versiones internas que provienen del propio SEBIN y que trascendieron. Y, por ejemplo, lo que hizo Mateus en ese caso fue repetir, confirmar algo que ya había dicho Julio Borges. Julio no solamente es el coordinador nacional del partido al que Albán pertenecía, y no solamente es la persona con quien estuvo junto en Nueva York en la gira que te comenté, sino que además Julio Borges recibió información de fuentes internas sobre los métodos que habían utilizado contra Fernando Albán, y lo dijo públicamente. Es lo mismo que está diciendo Mateus. Pero además, la fiscal general en el exilio, Luis Ortega Díaz, también por fuentes de fiscalía y de la morgue, tiene una versión similar a esa. Es decir, lo que apunta, a ver, estamos frente a una dictadura y la opacidad siempre estará allí. Claro, Camilo, no hay manera de verificar. Hay cosas que nunca se podrán saber. Ahora, lo que sí sabemos es que Fernando Albán estaba sano y libre el viernes. El domingo estaba ya no libre, pero todavía sano, y el lunes amaneció muerto, lanzado de un piso 10. Esos son los hechos. Y mira, cuando yo veo lo que está pasando en este momento, mientras tú y yo hablamos con Arabia Saudita, a la raíz del caso de un periodista que entró en la embajada de Arabia Saudita en Turquía y no salió. Cuando yo veo lo que está pasando a raíz de eso, digo, lo de Fernando Albán es tan grave o más que eso, pero además lo de Fernando Albán es un caso más en un rosario, en una colección de casos de delitos, de crímenes de lesa humanidad y violación flagrante de derechos humanos del gobierno de Maduro contra líderes opositores, contra periodistas opositores y contra venezolanos de a pie, comunes y silvestres. Le preguntan en redes sociales si en términos legales en la Venezuela de hoy se podría exhumar ese cadáver para, al margen de esa autopsia que firmó ese médico comunitario, saber si este hombre fue sometido al proceso de asfixia, como dice este concejal opositor. Fíjate, yo sin ser experto técnico en la materia, yo imagino que sí. Hay recursos médicos y tecnológicos para practicar una exhumación y hacer autopsias o algunos estudios que permitan determinar las razones de la muerte de Fernando. Pero, Camilo, lamentablemente eso tendrá que esperar a que haya un cambio político en Venezuela. Ahora Como están las cosas hoy en Venezuela, practicar una exhumación y que algún profesional practique un estudio y pueda libremente dar esos resultados, contradiciendo la versión oficial del gobierno si fuera el caso, o inclusive pedir una investigación independiente, como muchas voces lo han pedido. En Venezuela, lamentablemente, eso no es posible en este momento. Hasta que no haya libertad, un mínimo grado de libertad, eso no va a ser posible. Pero esperamos que la justicia para Fernando y para tantos otros llegue, Camilo. Y por eso, permíteme un comentario muy corto, por eso los esfuerzos que se hacen ante la justicia internacional, incluyendo que 7 países hayan ido a denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, son importantes. No dan resultado inmediato. La Corte Penal Internacional no puede tomar a Maduro y traerlo a la fuerza y sentarlo en La Haya para juzgarlo o apresarlo, pero todos esos esfuerzos de documentar lo que está pasando en Venezuela y formalizar las acusaciones son fundamentales para que algún día haya justicia en Venezuela y se puedan cicatrizar estas heridas y podamos pasar páginas y reconstruir al país. Antes de la última pausa de publicidad, un dato. El FMI dice que el desplome de la economía de Venezuela es el tercer desplome más grande desde 1960 y ha pronosticado que para 2019 el nivel de inflación en Venezuela será de 10 millones de por ciento. Yo no sé ni cómo diablo se lee una frase así. 10 millones por ciento. 10 millones porcentual. Pero Nicolás Maduro ha dicho que ya comenzó la recuperación económica. Es el mundo de Pangloss, el mejor de los mundos posibles. Y perdonen la referencia literaria, que no quiero parecer pedante, sobre todo cuando me pongo un poquito bravo. Publicidad y regresamos enseguida. El jueves, un foro de CNN en vivo. Un mundo cada vez más conectado con la sociedad.
El político opositor venezolano Ramón Muchacho esta noche aquí en Camilo. El modo tan directo, tan expedito en que la dictadura venezolana se deshizo de Lorenz Sale tras 4 años preso, recuerda demasiado el proceder de los cubanos en casos similares. Te monto en un avión y si te he visto no me acuerdo. La pregunta es, ¿La Habana sigue moviendo los hilos en Caracas, los hilos del poder, o eso es una falacia? Bueno, sin duda alguna, no hay forma de minimizar la influencia que tiene el gobierno de La Habana en Venezuela y sobre Nicolás Maduro. No hay forma de minimizar eso, absolutamente sí. El caso de Lorenz Sale, fíjate lo siguiente, Lorenz Sale escapó de Venezuela, consciente de que lo iban a apresar y a torturar. Se fue a Colombia. Maduro lo persiguió hasta Colombia y le pidió al gobierno colombiano extradición y presionó hasta que logró que Juan Manuel Santos, en un error histórico de Juan Manuel Santos, extraditara a Venezuela a Lorenz Sale. 4 años preso, torturado. Varios de esos años los pasó en La Tumba, que es de las peores cárceles que puede haber en Venezuela para torturas. Finalmente sale en libertad, pero es una libertad entre comillas, porque sale desterrado de Venezuela, lo monta en un avión y se va a España. Y Camilo, eso es típico de las dictaduras. Tú no ves eso en democracias. O sea, los métodos que las dictaduras usan son la desaparición, la tortura, la cárcel, el destierro. Pero este chico ha llegado a Madrid, se ve como en otro mundo, no entiende dónde está, está completamente... Pero es absolutamente normal. Después de 4 años encerrado, te desbaratan la vida, te torturan, además que te dejan un daño, unas secuelas psicológicas, digamos, de terror, de persecución, de miedo. De vulnerabilidad total. Él mismo lo ha dicho, se despierta a medianoche con miedo de volver a aparecer en una celda de esas. Es normal. Y además lo ponen en un país extraño que no es su país, desterrado. Bueno, en fin, es parte del drama que vimos en Venezuela. Oye, Ramón, quiero que regreses, por favor, para que me ayudes a entender a Zapatero. Yo soy muy limitado para ciertas cosas y no logro entender todavía qué pinta el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. Ni por qué dice lo que dice, ni cómo lo dice. No entiendo nada. Pero si me dejas te lo digo muy rápido. Zapatero, que es el canciller del nuevo presidente español, de Pedro Sánchez, junto a Pablo Iglesias, que es el socio de Sánchez para construir gobierno en España. Pablo es el de la coleta, el de Podemos. Efectivamente. Que cobra Sánchez, del gobierno de Venezuela. Ojo. Bueno, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Zapatero tienen un objetivo. Quieren cambiar las sanciones europeas por diálogo, pero siempre preservando a Maduro en el poder. El objetivo de ellos no es que vuelva la democracia a Venezuela. El objetivo es desmontar sanciones, evitar nuevas sanciones y que se mantenga. Absolutamente. No tengo duda, escuchando todas las declaraciones de Zapatero y sus acciones, escuchando las declaraciones de Pablo Iglesias y sus acciones, no tengo ninguna duda de que eso es lo que están buscando. Ninguna. Bueno, en julio pasado el señor José Luis Rodríguez Zapatero dijo que la estampida de los venezolanos, ya saben que hay millones de venezolanos que han huido del país, se debe a las sanciones internacionales en contra del gobierno de Venezuela. Se lo dejo ahí y ustedes saquen sus conclusiones, que ustedes tienen su cabecita y son mucho más inteligentes que muchos que se dicen inteligentes y que están en el poder. Gracias por la complicidad, gracias por la confianza. Volveremos mañana con más, aquí en CNN en Español. Hasta entonces, y que la buena suerte nos acompañe a todos. Ramón, muchas gracias. Gracias, Camilo.